Muy buena jornada, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a hacer un pequeño tutorial en el que intentaremos proporcionarles alguna orientación en cuanto a la redacción de los antecedentes de un trabajo de investigación. En primer lugar, decir, ¿verdad?, que los antecedentes de la investigación son la información que identifica y describe la historia, así como también la naturaleza del problema que se está investigando en referencia a la literatura ya existente. ¿Qué quiero decir con esto? Yo necesito buscar libros, buscar investigaciones, buscar documentales en el que se hable del tema en el que yo quiero investigar, al que yo quiero profundizar. Estos antecedentes, ¿verdad?, proporcionan un contexto y explican el área, el área de investigación. En este pequeño ejemplo, ¿verdad?, vamos a leer un pequeño párrafo en el que vamos relatando estos antecedentes. Bueno, decimos, en muchas regiones del mundo, la industria agropecuaria desempeña un papel esencial de la producción de alimentos, materias primas y la generación de empleo. Sin embargo, en los últimos años se ha observado una serie de desafíos en este sector, como ser la alta rotación de personal, la disminución de la productividad y la insatisfacción laboral que han surgido como preocupaciones clave. Es decir, en los antecedentes yo empiezo a dar las referencias de los documentos que en el proceso de investigación yo he ido encontrando. Entonces, relato que en los antecedentes o en el contexto del problema en el que me estoy profundizando, el problema no solo se da en Honduras o no solo se da en Comayagua, sino que se da en muchas regiones del mundo y entro de una al problema, ¿verdad?, que es esa alta rotación de personal y que esto a la vez impacta en la productividad y la satisfacción laboral, han surgido como preocupaciones clave. Luego sigo explicando, ¿verdad?, la rotación de personal de las empresas agropecuarias pueden ser costosas y desestabilizadoras. Los trabajadores que abandonan sus puestos requieren reemplazo, lo que conlleva costos de reclutamiento y capacitación que pueden ser significativos. Y vuelvo a dar otra referencia. Además, la falta de continuidad en el personal puede afectar la eficiencia y calidad de la producción agrícola y ganadera. Entonces, yo proporcioné un contexto, empiezo a explicar el área de investigación, ¿verdad?, y empiezo a profundizar en esos problemas que se dan en torno y cómo estos afectan a las empresas en la actualidad. Estoy hablando de cuál es el contexto en el que yo estoy realizando mi investigación y cuáles son los efectos que ya se están visualizando o que se están visualizando a nivel mundial según la literatura, según los informes, según los libros que yo estoy consultando, ¿verdad? Entonces, estos primeros 3 párrafos, ¿verdad?, son esa introducción, ¿verdad?, donde yo empiezo a dar ese contexto, ¿verdad? Es importante, ¿verdad?, recordar que estos antecedentes a mí me van a permitir transmitir seguridad al lector. El lector, la persona que lee la tesis, el libro, el trabajo de investigación que yo estoy haciendo, debe de sentirse seguro, debe de sentirse cómodo de que en efecto realicé mi trabajo de investigación y consulté diferentes fuentes y que estas fuentes están indexadas o son de fuentes válidas y confiables. Bueno, entonces digamos que pasamos de este primer punto, que es proporcionar un contexto, y es que básicamente explicar el área de investigación en el que yo estoy tratando de profundizar. Vamos a ponerlo acá. Este es el punto número 1. Vamos a poner aquí, vamos a subrayar.
Ahora vamos con la segunda parte. Entonces, si ustedes se fijan aquí en el ejemplo, yo tengo 3 párrafos. Pueden ser más, idealmente, ¿verdad? O pueden dejarlo en 3. En realidad, normalmente dependiendo de la extensión del trabajo que les estén solicitando, porque recuerden que es diferente una tesina, es diferente una tesis, es diferente una monografía de repente, pero cuando ustedes estén redactando antecedentes, básicamente tienen esta misma estructura, ¿verdad? En primera instancia yo debo de proporcionar un contexto y debo de explicar el área de esa investigación que yo estoy realizando. Vamos a pasar al punto número 2, ¿verdad? Luego de que yo ya detallé, yo ya expliqué el problema, ¿verdad? Digo, está pasando esto es lo que está provocando, hay un interés creciente en el tema que yo estoy investigando, paso a detallar información de esos estudios realizados sobre el tema. Entonces vamos a ver, vamos a seguir profundizando de por qué es importante. O sea, yo aquí estoy detallando, ¿verdad? Algunos de los hallazgos, algunas de esas investigaciones que hay por ahí que están hablando sobre el tema en el que yo estoy interesado. Entonces, en estos otros párrafos, al leerlos, yo puedo ver, ¿verdad? La administración de empresas agropecuarias, un componente crucial en la economía de numerosos países. Estas empresas desempeñan un papel fundamental en la producción de alimentos y materias primas. Sin embargo, en los últimos años se ha observado un preocupante aumento en la rotación de personal y una disminución en la productividad en el sector. Estos sectores pueden ser atribuidos a diversas razones, pero se considera que el clima laboral desempeña un papel significativo en la ecuación. El clima laboral en las empresas agropecuarias se refiere al entorno en el que los empleados realizan sus tareas, incluyendo factores como la comunicación, el liderazgo, las relaciones entre compañeros y la satisfacción laboral. Como ustedes ven en esta segunda parte, yo ya empiezo a dar definiciones, ¿verdad? Y digo, ¿verdad? Por ejemplo, hago una definición conceptual de lo que es el clima laboral. Entonces digo que el clima laboral es el entorno en que los empleados realizan sus tareas, incluyendo factores como la comunicación, el liderazgo, las relaciones entre compañeros y la satisfacción laboral. Y también decimos, ¿verdad?, en otras de las investigaciones, que en los casos en los que el clima laboral es negativo, puede contribuir a la insatisfacción de los empleados, lo que a su vez puede llevar a un aumento en la rotación del personal. Y que esta alta rotación afecta directamente la productividad, ya que la constante entrada y salida de empleados implica costos de capacitación y adaptación que pueden ser onerosos para la empresa. Entonces aquí ya estamos adentrándonos en el problema, estamos problematizando de manera general y estamos dando ese contexto, ¿verdad?, esos antecedentes. Entonces decimos que ya para el 99 se estaba diciendo, ¿verdad?, ojo, no solamente tenemos que enfocarnos en cuestiones meramente técnicas, sino que tenemos que ver estos fenómenos que se dan en el ámbito de la administración de personal, en este caso, que nos dice de que si existe un mal clima laboral, muy probablemente va a existir insatisfacción y esto va a generar una alta rotación de nuestros empleados. Entonces, tenemos que poner ojo ahí en el sentido de que nosotros debemos de asegurarnos de que vayamos dando vayamos dando esas conceptualizaciones, esa información importante que le dé relevancia al tema que estoy investigando, ¿verdad? Y bueno, el siguiente párrafo va más o menos por lo mismo, sigue explicando por qué es importante y algunos otros acontecimientos. Pero entonces, el paso número 2 sería detallar información de estudios realizados sobre el tema. Es decir, sigo profundizando. Yo ya di el contexto, ¿verdad? El contexto habla de lo que está sucediendo, ¿verdad? Y también en la parte número 2, pues esa información que se ha estado generando en el ámbito científico referente al tema en el que yo estoy, en el que yo me estoy desenvolviendo, en el que yo estoy investigando.
Vamos a pasar al número 3. El número 3 dice que, si ustedes se fijan, cuando nosotros estamos en los antecedentes, se habla de rotación de personal, se habla de baja productividad, se habla de insatisfacción y una larga lista de etcétera. Es decir, cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, de rotación de personal en empresas agropecuarias, nos vamos a encontrar con un sinfín de números, de problemas que nosotros podemos investigar, ¿verdad? Entonces, en esta tercera parte, nosotros ya empezamos a decir de toda esta problemática que hay en los antecedentes que nosotros hemos encontrado, nos interesa enfocarnos, nos interesa profundizar en lo siguiente. Entonces, debemos de explicar el problema de estudio y concentrarnos, ¿verdad? Dando un breve resumen o historia del problema, ¿verdad? Entonces empiezo a explicar, ¿verdad? El problema en el que el estudio intenta concentrarse es el impacto del clima laboral de las empresas. Entonces aquí podemos ver una primera variable y su relación con la rotación de personal. Entonces sería la segunda, ¿verdad? Y dice que, en primer lugar, yo estoy diciendo y que esto tiene un efecto ¿en qué? En la disminución de la productividad. Entonces yo voy ya diciendo, ¿verdad? Que yo necesito que en el ámbito del clima laboral, yo lo que estoy diciendo es que si existe un mal clima laboral, esto va a impactar de manera negativa la disminución en la productividad. Entonces yo estoy tratando de reducirlo a ya no tener tantos datos por ahí, ¿verdad? Entonces yo necesito reducirlo en este momento. Entonces, a lo largo de la historia, la agroindustria ha enfrentado diversos retos, pero en años recientes se ha notado un incremento en la rotación de empleados y una baja en la productividad de estas empresas. Este problema ha sido objeto de estudios previos, aunque no en la misma profundidad y amplitud en otros sectores. Entonces, sigo hablando, ¿verdad? Sigo escribiendo, digo, históricamente la atención se ha centrado en la productividad agrícola y en aspectos técnicos como la tecnología y las prácticas de cultivo. Sin embargo, el enfoque en el bienestar laboral y el clima laboral en las empresas agropecuarias ha sido menos común en la investigación. En estudios anteriores se han abordado factores como la exposición a riesgos laborales y la salud de los trabajadores, pero el análisis del clima laboral en sí y su influencia en la rotación del personal y la productividad ha sido menos explotado. Entonces, básicamente lo que yo estoy diciendo, ¿verdad?, es que el clima laboral afecta o tiene una relación directa con la rotación de personal y la productividad. Bueno, entonces esta sería la tercera parte, ¿verdad? Yo estoy empezando a hacer una reducción de los problemas el que yo quiero investigar, ¿verdad? Ya estoy explicando, ¿verdad? En las primeras dos etapas explico de manera bastante general la problemática, pero ya en este número 3, entonces yo explico. Estoy tratando de explico y detallo específicamente cuál es el tema o problemática que deseo investigar. Y por último, y más importante, es entender, ¿verdad?, que debemos de establecer una conexión significativa entre los antecedentes y el presente estudio.
Eh, Establecer esta conexión eh, nos va a permitir a nosotros ayudar al lector a identificar si se tiene o no se tiene un conocimiento adecuado del problema que se está abordando. Si se tiene o no se tiene ese bagaje necesario para poder abordar adecuadamente la problemática y poder dar información valiosa en el ámbito que se está trabajando, ¿verdad? Entonces, básicamente en estos últimos, ¿verdad? Lo que yo voy a tratar de hacer es establecer una conexión significativa entre los antecedentes y el presente estudio. Y es esencial reconocer que los estudios previos se han concentrado en aspectos relacionados con la industria agropecuaria, como la tecnología, la salud laboral y la eficiencia de la producción. Si bien estos enfoques han aportado conocimiento, se ha observado una brecha laboral de la investigación que aborda de manera específica el clima laboral. Entonces, en resumidas cuentas, ¿verdad? Solamente en la parte de antecedentes yo necesito en primera instancia y como mínimo tener estos 4 puntos cubiertos. Entonces vamos a tener estos 4, ¿verdad? En primer lugar voy a proporcionar un contexto donde explico el área de investigación. Trato de ir de lo que está sucediendo a nivel internacional, de repente a nivel regional, a nivel local. Explico qué es lo que está sucediendo en el área, qué es lo que está provocando esta problemática. En este caso, por ejemplo, el clima laboral, qué es lo que está generando. Luego reviso más literatura, digo, bueno, los estudios que se están realizando están dando esta información sobre el tema, nos están dando estos hallazgos o nos han dado estas estadísticas, ¿verdad? Y luego empiezo a detallar y especificar cuál es el problema o la problemática que yo quiero investigar. Es decir, cuando yo estoy haciendo una búsqueda de literatura, la información que va a llegar a mí es bastante amplia. Entonces, yo necesito detallar cuál es el tema o la problemática que deseo investigar. O sea, va a ser bastante amplio, pero yo necesito reducirla. Y en cuarto lugar, pues establecer una conexión significativa entre los antecedentes y el problema estudiado en la actualidad. Es decir, yo necesito en última instancia redactar 2 o 3 párrafos donde yo explico, tengo que dar una explicación de cuál es la importancia y cómo se conecta la información de los antecedentes o de esas investigaciones que se están dando en el mundo o en la región, incluso en mi país, con la problemática que yo quiero investigar. Porque recordemos que nosotros debemos de aterrizar nuestro tema de investigación a una área específica, a una área geográfica o a una empresa o a un lugar y a unas personas o a un personal o a algo en específico. Entonces necesito establecer esa conexión, ¿verdad?, entre los antecedentes y el problema estudiado en la actualidad. Una vez que nosotros tengamos cubiertos esto, ¿verdad?, deberíamos de poder ya tener por lo menos la base para unos antecedentes que cubran de manera básica estos puntos relevantes en nuestra investigación. Bueno, jóvenes, una vez que nosotros tenemos esta redacción de los antecedentes, entonces vamos a proceder con la redacción del marco contextual. Por los momentos esto es todo por este video y vamos a crear un nuevo video para lo que es el marco contextual.